Pues muy buenos días a todos, a todas. Estamos aquí con Carlos García Hernández, autor de este libro, Socialismo fiduciario, la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna, publicado en la editorial Lola Books en 2022. Y bueno, es un libro que me ha gustado. Es un libro que, bueno, propone una redefinición del concepto de socialismo y básicamente pretende que el instrumento que nos permita llegar a los fines del socialismo sea la teoría monetaria moderna, que es un tema recurrente de este canal, que es la corriente económica, el prisma económico, no voy a decir inventado, pero bueno, que se ha dado a conocer por Warren Mosler y Bill Mitchell. Yo debo conocer que había muchas partes del libro que ya conocía porque es una mezcla artículos, o sea, partes que son nuevas, novedosas, con artículos que el autor, Carlos, había publicado para el diario El Común, un diario que resulta que también me publica a mí, pero artículos que no han, bueno, que como se dice en francés, no han cogido ni una arruga, que siguen de plena actualidad, ¿no? Entonces, si te parece bien, Carlos, bueno, Carlos, en primer lugar, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, estoy muy contento de estar contigo. Sí, sí. Aparte, Carlos, yo, aparte, no, creo que somos personas que coincidimos bastante en temas de economía y también de geopolítica, y aparte, luego, no lo voy a decir ahora, pero luego lo veréis, me he dado cuenta que coincidimos incluso en otra cosa, pero ya lo veremos. Bien. A mí me parece importante empezar por el tema filosófico, porque la filosofía, bueno, es por donde empieza tu libro, ¿no? Tú dices que, vamos a ver, déjame que formule la pregunta. Tú dices que la izquierda, o los partidos comunistas, o postcomunistas, o como se llamen, deben romper con Hegel y volver a Kant. Es decir, dejar de pensar que hay un proceso teleológico, ¿no?, que lleva hacia un fin último, que tiene su dinámica propia, pero digamos que el hombre tiene la labor de apretar un poco el botón para forzarlo, ¿no? Que es lo que ha llevado a la tradición marxista-leninista a pensar que el capitalismo es un sistema abocado al colapso, ¿no? Por algo que tú refutas, que es la ley de la tendencia decreciente, uy, madre mía, de la tasa de ganancia en el capitalismo que Marx explica en el top 3 Capital. Y no me quiero extender mucho más. Tú dices que hay que romper con eso y volver a Kant. Bueno, eso no es una idea tampoco que sea muy novedosa. Esto, por ejemplo, los austromarxistas de lo que se llamó en su momento la Internacional 2,5, como Hilferding o no sé, Atla, pues ya lo decían, ¿no? Es una interpretación que la Tercera Internacional, bueno, pues no hizo. La Tercera Internacional se quedó con Hegel en un momento en el que, por supuesto, había que romper con la Segunda Internacional, que nos había metido en la Primera Guerra Mundial y que había traicionado básicamente a toda la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, esto parte también del título del libro, ¿no? La consecución de los fines del socialismo. Es decir, lo importante son los fines del socialismo. Es decir, ¿qué es el socialismo entendido como quién tiene acceso a qué cosas? No como la consecución de una ley histórica que tiene su esencia al final de la historia, o como decía Althusser. Althusser decía, por ejemplo, que el socialismo era un gran río de mierda y en el que nosotros íbamos navegando y al final se veía un amanecer precioso con un sol maravilloso, que era el socialismo. Entonces nosotros íbamos por este gran río de mierda hacia el paraíso. Bueno, pues eso yo es lo que refuto, ¿no? Yo digo que hay que renunciar a esta visión, que yo creo que es falsa, de Hegel, y volver a Kant, ¿no? Kant en el sentido de el hombre, el ser humano, como fin en sí mismo. Es decir, la esencia del socialismo no está en el final de la historia, sino que está al principio. Nosotros tenemos que partir
de lo que queremos conseguir, ¿no? Y yo, en ese sentido, hago referencia a un economista norteamericano de la primera mitad del siglo XX que se llama Stuart Chase, y hablo de cinco fines del socialismo que son los que yo digo que hay que conseguir, y que si se consiguen se puede hablar de socialismo. Es decir, cualquier sociedad que haya conseguido estos 5 puntos no sujetos a deuda y con un acceso universal es una sociedad socialista. Eso es lo que yo defino como socialismo. Vale, vale. Y entonces, bueno, claro, esos 5 puntos de socialismo que no es tan fácil, o sea, bueno, son cosas evidentes porque es lo que desea todo ser humano, pero tampoco no es tan fácil acordarme todos. De hecho, ahora seré incapaz de acordarme todos. Te los puedo decir si quieres. Sí, si seas tan amable, explicarlos y explicar un poco, a ver. Claro, es que yo he visto durante mi militancia comunista que hay comunistas que se reclaman de la tradición más stalinista que conciben el socialismo como aquella sociedad en la cual se habrá abolido la prueba privada, ¿de acuerdo? De los medios de producción. Entonces, claro, incluso parece que hacen un fetichismo de eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, quiero abolir la prueba privada de medios de producción como fin per se, pero luego te das cuenta, cuando ves a algunos youtubers, que no voy a nombrar, que luego las cuestiones cotidianas, económicas y sociales de la clase trabajadora no hablan de eso nunca, pero sí te hablan de socialismo y comunismo, aunque sea ser Albania, ¿no? Porque Albania es maravillosa, ¿por qué? Porque ha abolido la propiedad privada en medio de producción, ¿no? Entonces, en cambio, tú tienes otra definición de socialismo. No, bueno, claro, es que tú has empezado muy apropiadamente en la conversación hablando de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿no? Y ahí Marx lo que no hace es precisamente lo que hacen estas personas a las que tú te refieres, ¿no? Marx no dice que él prefiere una sociedad con propiedad privada o sin propiedad privada, o que él prefiere que haya clases sociales, o que él no habla de preferencias, él habla de una ley histórica. Y lo que nos explica, efectivamente, del tercer tomo del Capital, es que cualquier sistema económico que permita la propiedad privada de los medios de producción está condenada al colapso. Que aunque puede haber momentos de bonanza y momentos de crisis en el capitalismo, la tendencia siempre es a un aumento de la pobreza, a un aumento de la miseria y a un aumento de las contradicciones dentro del sistema capitalista, entendido como un sistema que permite la propiedad privada de los medios de producción. Y que si se permite esa propiedad, ese sistema está destinado inexorablemente al colapso. Bueno, pues eso es lo que yo creo que se ha demostrado precisamente durante la historia que es falso, ¿no? Sí. ¿Por qué es falso? Bueno, pues porque tal y como explico en el libro, Marx solamente considera 2 factores, que son los trabajadores y la burguesía. Los propietarios de los medios de producción y los trabajadores, ¿no? Los asalariados. Y no habla del sector público, no habla del Estado. El Estado como emisor soberano de moneda fiduciaria, que por eso se llama socialismo fiduciario, que es capaz de generar demanda agregada. Es capaz de generar demanda agregada porque está en su mano aumentar el gasto público y, por tanto, el ahorro del resto de la sociedad, ¿no? El gasto público es igual al ahorro del resto de factores de la sociedad. Entonces, ese tercer factor, que es el sector público, hace que la ley de Marx no sea inexorable y no se cumpla, ¿no? Ejemplos los tenemos, por ejemplo, en el New Deal de Roosevelt, bueno, en el keynesianismo en general, ¿no? Sí. que es de donde parte. Bueno, y efectivamente, aunque ha habido crisis recurrentes dentro del capitalismo, el capitalismo sigue existiendo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que hay que retirar la
atención fundamental o la atención de un primer plano en los medios de producción, en la propiedad de los medios de producción, y fijarnos en el acceso universal a derechos. Y luego determinar el alcance y el tamaño del sector privado democráticamente. Es decir, se puede decidir democráticamente qué es lo que queremos que haga el sector público y qué es lo que queremos que haga el sector privado. Cada sociedad, cada pueblo debe tener el derecho de decidirlo, ¿no? Democráticamente. Esto quiero que lo haga el sector público, esto quiero que lo haga el sector privado, etc. Y digo que los 5 puntos que siempre, independientemente del sector público y del sector privado, siempre se deben cumplir son el pleno empleo, el pleno empleo, es decir, todo el mundo que quiera y pueda debe tener un trabajo. Si no lo encuentra en el sector público permanente o en el sector privado, debe tenerlo con un plan de trabajo garantizado basado en reservas de estabilización de empleo, no creadoras de inflación, del sector público, que le permita tener un empleo digno con todas sus necesidades cubiertas hasta que encuentre un trabajo en el sector público permanente o en el sector privado. La utilización plena y prudente de los recursos materiales, que bueno, yo hablo también del Green New Deal, que tú y yo también hemos comentado alguna vez con la introducción de la energía nuclear basada en el torio. Creo que es una energía verde y que sería fundamental que España o que cualquier otro país, bueno, China ya lo está haciendo, India ya lo está haciendo, Rusia ya lo está haciendo, opte por la energía nuclear basada en el torio como parte del Green New Deal. Luego, garantía a todo ciudadano de 5 cosas esenciales, que son comida, alojamiento, vestido, servicios sanitarios y educación. Esas 5 cosas deben estar siempre garantizadas. Una seguridad social que cubra las mayores necesidades dentro de la estructura social, incluyendo prestaciones por jubilación, subsidios por enfermedad, accidente, desempleo momentario y cuidado de los hijos, lo que nosotros conocemos como seguridad social, y estándares laborales dignos, ¿no? que incluirían el salario mínimo, número de horas máximas de la jornada laboral y condiciones en todos los sectores, condiciones de trabajo en todos los sectores laborales. Aquí es donde hablo de el sindicalismo, ¿no? Del control sindical, de la cogestión, que yo creo que en España, que es una fórmula adoptada en Alemania y que yo creo que sería muy interesante, la cogestión de los medios de producción junto con los sindicatos, ¿no? Con los comités de empresa, y que garantice que las condiciones laborales siempre son dignas, ¿no? Bueno, pues estos son los 5 puntos que yo digo que definen una sociedad socialista y que, como se verá, nunca han sido conseguidos dentro del capitalismo. Es decir, estos 5 puntos algunas veces se garantizan dentro del socialismo, del capitalismo, y a veces no. Pero ninguna sociedad capitalista ha garantizado el acceso universal, libre de endeudamiento, a estos 5 puntos de manera universal. Solamente estos 5 puntos han estado garantizados en sociedades socialistas, ¿no? Pero que, como hemos visto, y yo creo que debido al error de la ley histórica, bueno, pues han tenido muchísimos problemas y que muchos de ellos han colapsado, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que si estos 5 puntos se garantizan de manera universal y gratuita a la vez, se está hablando de una sociedad socialista. Y creo que la mejor manera de conseguir esto, de movilizar los recursos reales y económicos para conseguir esto, es la teoría monetaria moderna. Vale. Brevemente, los países del llamado bloque socialista, de una forma u otra, incluso ahora mismo, bueno, pienso tal vez en Corea del Norte, pienso tal vez en Cuba, China no totalmente, pero parcialmente, pueden pensar en el horizonte comunista o no, pero yo qué sé, la República Democrática Alemana, la Unión Soviética, Rumanía, yo qué sé, tal, sea lo que pensemos sus dirigentes, han perseguido esos objetivos. O sea, sí. Es decir, bien, me gustaría volver sobre una cuestión que has mencionado de pasada, que puede que sea un poco técnica. La he plasmado en un Word. No te pido que lo expliques en detalles si no quieres, pero a ver si puedes
explicárnoslo pues un poco por encima, ¿no? Voy a compartir pantalla porque lo tengo... tengo que utilizar toda la pantalla. Vaya. A ver si puedo compartir un momento. No, me he equivocado. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que lo tenía lo tengo en un Word, pero me he dado cuenta que al compartir pantalla solo puedes compartir pestañas. No pasa nada. Lo voy a leer y tú nos comentas lo que quieras. Vale. Claro, tú dices que en Marx Marx explica cómo se realizan los beneficios en la sociedad capitalista y explica que, pues, que el valor es la suma, o sea, la identidad contable del valor, por así decirlo, disculpad esa expresión un poco extraña, es la suma del capital constante, del capital variable y de la plusvalía. Bueno, entonces, el capital constante, para los que no nos escuchen, que no hayan leído sobre economía marxista, son, a grosso modo, medios de producción, los medios de producción que no añaden valor en el proceso productivo, luego el capital variable, que serían los salarios, o sea, bueno, la fuerza de trabajo, mejor dicho, que eso sí, que añade valor, porque es trabajo vivo, es fuerza de trabajo en acción, y luego la plusvalía, que es lo que esa misma fuerza de trabajo, digamos, entrega al capitalista de más, es decir, la parte de valor que entrega al capitalista que no le es retribuida, así a grosso modo. Y tú dices que esa ecuación es, pues tiene que cojea, que no está completa, que algo falla, y que tú dices que el economista, no voy a leer su ecuación de la realización de los beneficios entera, pero tú dices que el economista que resuelve esa ecuación, que curiosamente es un economista, creo que marxista, bueno, que vivió en Polonia, es Michał Kalecki. No sé si puedes... bueno, yo lo que introduciré es que, a grosso modo, lo que este economista marxista, porque también simpatizaba con las ideas keynesianas, es que él introduce el sector público dentro de los beneficios, que es lo que Marx no hacía, ¿no? Es eso. Sí. Bueno, sí, efectivamente, hay un capítulo del libro, que es el capítulo 4, dedicado a Michał Kalecki, a Michał Kalecki, que efectivamente, bueno, le llaman el Keynes marxista, ¿no? No es que él fuera keynesiano, ahí siempre hay una pelea porque no se sabe muy bien. Ellos escribieron a la vez y de hecho se conocieron, y quién fue primero el que dijo el qué, ¿no? Parece ser que el que precisamente le explicó la demanda agregada a Keynes fue Kalecki, ¿no? El caso es que efectivamente yo digo que junto con Rosa Luxemburgo, Kalecki, a mi entender, es el economista marxista más importante, y efectivamente era polaco, y resuelve un problema que se le presenta a Marx, en concreto en el segundo volumen del Capital, donde básicamente él intenta explicar de dónde provienen los beneficios y, en concreto, de dónde viene el capital constante. Es decir, el capital destinado a la maquinaria, las inversiones en tecnología, en fin, las inversiones en capital constante, ¿no? Y es una cuestión que además a Lenin le preocupaba mucho, ¿no? Y en el libro, de hecho, cito a Lenin en los escritos en donde hace referencia a esta cuestión, ¿no? Efectivamente, la fórmula es que el valor V es igual a C más V más P, es decir, al capital constante más el capital variable más la plusvalía. Efectivamente, el capital variable y la plusvalía sabemos de dónde sale, que es el trabajo de los trabajadores, ¿no? La plusvalía y el capital variable, que son los salarios, ¿no? Ellos producen sus salarios más la plusvalía, que es la que se queda el capitalista. Claro, aquí lo que pasa es que el primer factor, que es el capital constante, pues no se explica de dónde procede el capital para producirlo, ¿no?
Y además no se explica teniendo en cuenta que la creación de capital constante requiere enormes cantidades de dinero que superan con mucho la cantidad de oro disponible, que es un error que comete Marx al optar por un modelo metalista, ¿no? Y que además es sostenido en el tiempo. Es decir, podemos ver cómo el desarrollo tecnológico y todas las inversiones que necesita pues, se lleva produciendo desde hace muchos siglos, ¿no? Bueno, ¿de dónde procede el capital para financiar eso? Esto es una cuestión que es el problema de la reproducción del capital que Marx aborda en el segundo tomo del Capital y creo yo que con poco éxito. No es capaz de resolver esa cuestión. Bueno, yo creo que el que lo resuelve efectivamente es Kalecki con su ecuación de los beneficios, donde él efectivamente introduce este tercer factor que hemos dicho antes, que es el sector público. Es decir, hay un tercer factor que es el sector público capaz de gastar en propia moneda, con su propia moneda, todo lo que haga falta sin necesidad de recurrir al oro ni a la plata, ¿no? Sino en moneda nacional, en moneda fiduciaria que los agentes económicos necesitan para pagar impuestos. De ahí es de donde sale el capital constante o el capital necesario para crear el capital constante. El gran problema en el que incurre Marx es cuando dice que los capitalistas solo son capaces de extraer del ciclo económico lo que anteriormente han introducido. Bueno, si eso es así, ¿de dónde procede todas esas grandes inversiones en capital constante? No pueden proceder nada más que de otro agente que es el Estado. No nos vale tampoco el sector exterior, que también analiza Marx y analiza Lenin, y Lenin dice, bueno, pero si eso fuera verdad, tampoco sabríamos de dónde procede el capital constante para extraer esos dineros de las colonias, ¿no? Efectivamente, estamos hablando del gasto público. El gasto público es ese tercer factor que Marx no incorpora, que Kalecki sí, y que resuelve este problema, ¿no? Del origen del capital constante o de las inversiones para generar capital constante siempre creciente en infraestructuras, tecnologías, maquinarias, etcétera, ¿no? Si te parece, podemos decir que la ecuación de los beneficios, simplemente enunciarla, es que los beneficios netos son iguales a la inversión en capital fijo, más el consumo de los capitalistas, más el déficit público, esta es la cuestión, sí, menos el ahorro de los trabajadores, más el saldo de la balanza comercial. Es decir, aquí, como vemos, sí que se incluye el déficit público, es decir, el gasto público en moneda nacional. De ahí es de donde surgen las grandes inversiones para generar el capital constante que Marx no es capaz de explicar de dónde procede. Bien. Sí, pues queda claro. Aparte de esta cuestión, pues ya la hemos abordado en la anterior entrevista que te hice. Esto luego nos permitiría enlazar con nuestra pertenencia a la Unión Europea, que nos limita en la capacidad de déficit, y por tanto limita nuestra democracia. Pero si te parece bien, vamos a pasar ahora a hablar del pleno empleo. Ahora, esto tiene que ver con otro economista, no sé de qué países, no me acuerdo. Creo que es del este de Europa. Tú dices que hay un estado ideal. Bueno, no creo que lo digas tú, pero tú le llamas punto Lerner, que es el momento en el cual digamos, el déficit público o el gasto público, de hecho puede ser tanto superávit como déficit, depende de las circunstancias, alcanza el pleno empleo sin incremento de precios. Dice que es un estado ideal, que realmente que no se da realmente de forma sostenida en la realidad, pero hay que aproximarse a ello y a ver si puedes explicar una cosa. Claro, tú lo que dices es que gracias a la soberanía monetaria podemos obtener pleno empleo porque todo lo que se venda, imaginemos, bueno, en una España fuera de la Unión Europea, lo que se venda en laborables o en pesetas o neopesetas o duros o pesos,
ese puede ser comprado por el Estado, por el Banco Central. Y entonces tú ofreces el pleno empleo, que bueno, es que eso, nadie va a estar en contra de eso, nadie de izquierdas, de Podemos, de Izquierda Unida, de PSOE, PP, Vox, en principio digo, va a estar en contra de la gente de obtener el pleno empleo, y tú ofreces algo que, bueno, que creo que ni siquiera es invención tuya, que son los planes de empleo garantizados basados en las reservas de estabilización de empleo. A ver si puedes detallar un poco más qué es esto del punto Lerner, y luego puedes explicar a ver si por qué ese pleno empleo basados en las reservas de estabilización de empleo permiten, contrariamente a lo que pensarían los economistas neoclásicos, permite precisamente modular la inflación. Bueno, efectivamente, uno de los conceptos novedosos del libro, que además introduje en el primer artículo en el que esbocé el socialismo fiduciario, es el punto Lerner. Para llegar a esa proposición, lo que hice fue fijarme en la propuesta de Ava Lerner y las finanzas funcionales. Ava Lerner era un economista norteamericano. Entonces, en su ley de las finanzas funcionales, lo que él dice es que el déficit público y el gasto público debe ser lo suficientemente grande como para garantizar en todo momento el pleno empleo de los recursos, incluido el pleno empleo de la mano de obra, y no generar inflación. Es decir, la inflación se produce una vez que se supera el nivel de pleno empleo de los recursos reales. Si tú tienes el suficiente gasto público como para garantizar el pleno empleo de los recursos reales, y incluida la mano de obra, no se genera inflación hasta que se supera esa barrera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que dije fue, vale, pues entonces esto lo que dibuja es un punto ideal de la economía en el que se consigue el pleno empleo de la mano de obra, es decir, el paro igual a cero y la inflación igual a cero. Bueno, pues esto define un punto ideal al que llamé punto Lerner, ¿no? Que se puede medir por el porcentaje de desempleo más el valor absoluto de la inflación. Es decir, tampoco queremos presiones deflacionarias, que como sabemos suelen ser peores que las presiones inflacionarias, ¿no? Porque generan espirales de desempleo, de destrucción de capital, etcétera, ¿no? Entonces, no queremos tampoco deflación, ¿no? Entonces, queremos una inflación, un valor absoluto de la inflación, tomando la deflación como inflación negativa, un valor absoluto de la inflación igual a cero, ¿no? Bueno, pues si esos dos factores son igual a cero, el desempleo y el valor absoluto de la inflación, llegamos a lo que yo llamo el punto Lerner. Y también a lo que yo llamo el índice Lerner. Se puede construir sumando en cada momento el porcentaje de desempleo y la inflación, ¿no? El porcentaje de inflación o de deflación, el valor absoluto. El valor absoluto de la inflación. Entonces, eso se define el índice Lerner y se puede ver cuál es la distancia que una sociedad tiene hasta ese punto. ¿Cuál es la sociedad? Y de lo que se trata es de acercarse, de ir acercándose progresivamente hacia el punto Lerner, hacia un punto imaginario o un punto ideal donde el paro sea igual a cero y la inflación sea igual a cero. Bueno, pues lo que yo digo es que entonces el déficit público no debe ser un objetivo político, es decir, el valor del déficit público no debe ser un valor, un objetivo político. El déficit público debe ser el que tenga que ser en cada momento, positivo, negativo, igual a cero, el que sea, pero que siempre garantice el pleno empleo y la estabilidad de precios. Es decir, llegar al pleno empleo sin pasarse y generar presiones inflacionarias. Cosa que efectivamente la Unión Europea no nos permite, ¿no? Y que se debe tener pleno empleo garantizado por los planes de trabajo garantizados basados en las reservas de estabilización de empleo. Esto es muy importante, porque esto es lo que distingue a la teoría monetaria moderna del keynesianismo clásico, ¿no?
Y para mí es la gran aportación de la teoría monetaria moderna, sobre todo desde que este concepto fue introducido por Bill Mitchell, el economista padre de la teoría monetaria moderna australiano, ¿no? Entonces, lo que este economista propone son los planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo. Siempre hay que tener, para cualquier plan de trabajo, cualquier política laboral, siempre tiene una reserva de estabilización. En el capitalismo, esa reserva de estabilización es el desempleo. Lo que nos dice el capitalismo es que hay que elegir entre inflación o empleo. Si tienes altos niveles de empleo, vas a tener altos niveles de inflación. Y si tienes altos niveles de desempleo, la inflación baja. Eso es lo que nos dice el capitalismo. Bueno, pues lo que la teoría monetaria moderna y los planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo nos dicen es que en vez de tener una reserva de estabilización de precios de desempleados, la debemos tener de empleados. Y que el pleno empleo debe ser una variable endógena del ciclo económico. Esto significa que primero hay que establecer un plan de trabajo garantizado por un salario que de facto es el salario mínimo de la economía, donde todo el mundo que quiera y pueda trabajar pero no encuentre un trabajo en el sector público permanente o en el sector privado, encuentre un trabajo que le permita vivir dignamente. Y ese trabajo tiene que ser instantáneo, es decir, todo el mundo que lo quiera puede entrar automáticamente, no es necesario cursos de formación, no es necesario formarse para llegar a ese plan. Tú, cualquiera que sea tu nivel de formación, vas a entrar y vas a tener un trabajo inmediatamente. Y también muy importante es que no compita con el sector privado y el sector público permanente por los recursos. Es decir, el trabajo realizado en el trabajo garantizado debe ser con una cantidad de recursos muy pequeña, es decir, los instrumentos para realizar esos trabajos deben ser muy baratos o simplemente gratuitos. Además, no se debe producir bienes de consumo destinados al mercado, sino que se deben cubrir los servicios que no cubre el sector privado y el sector público permanente. Son el trabajo que no realizan esos dos servicios, es decir, que no compita por esos recursos y que además, se realice de manera anticíclica. Es decir, si hay un boom económico, pues el pool de trabajadores del trabajo garantizado simplemente pues, disminuirá. Si hay una crisis económica, el pool de trabajadores aumentará, pero el nivel de precios siempre se mantendrá más o menos constante, cercano al nivel del salario del trabajo garantizado. Esto permite que tanto en momentos de crecimiento económico como de crisis económica la demanda agregada sea más o menos constante, porque los trabajadores siempre tienen una capacidad de gasto más o menos constante, y el nivel de precios también, porque en vez de controlar los precios de toda la economía, los precios de todos los productos y servicios de la economía, solamente basta con controlar uno de esos bienes y servicios, que es la hora de trabajo, ¿no? Como sabemos, y Marx nos explica, el trabajo siempre está presente en la creación de bienes y servicios, ¿no? Es el factor que siempre está presente y que es de donde parte todo valor. Bueno, pues si eso es así, controlando el precio de la hora de trabajo mediante el salario del trabajo garantizado, también se controla el resto de precios de la economía. Esto permite que haya estabilidad de precios y pleno empleo. Es decir, no es que la estabilidad de precios permita generar el pleno empleo, sino que la estabilidad de precios es consecuencia precisamente del pleno empleo.
Y de esta manera siempre se tiene una reserva de estabilización de precios, pero esta vez no es de desempleados, sino de empleados, de personas que están trabajando en el sector del trabajo garantizado. Es decir, a que están realizando lo que normalmente no se realiza ni por el sector privado, porque no son cosas que sean en el mercado vendibles, ni por el sector público permanente, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, en el caso de España, de los planes integrales. Pues yo qué sé, hago una lista entera de cosas, ¿no? Que es donde no llega el sector público, sobre todo en el sector de cuidados, y sobre todo en el sector del trabajo social, sobre todo en el sector del cuidado de la naturaleza, que son trabajos que no hace falta hacerlos de una manera permanente, sino que son fenómenos que surgen una vez cada cierto tiempo y en los que se puede utilizar el trabajo garantizado. Por ejemplo, las playas, se me ocurre, ¿no? Pues no, pues las playas no hace falta, en las playas hay gente que normalmente las cuida y las limpia, pero hay pequeños restos de basura que se van acumulando con el tiempo y que no se van quitando. Bueno, pues se puede hacer un plan integral de cuidados de las playas. Los bosques, bueno, pues efectivamente necesitamos a gente que cuide de los bosques permanentemente, pero se van acumulando restos de árboles, restos de naturaleza que crean incendios, que no hay que quitarlos todos los años, pero una vez cada cierto tiempo pues se puede utilizar un plan de trabajo garantizado para limpiarlos. Los fondos de los ríos, lo mismo. Los fondos de los ríos se va acumulando sedimentos y llega un momento en el que se desbordan. Bueno, pues una vez cada cierto tiempo se puede hacer un plan integral para limpiarlo. Estoy hablando, por ejemplo, de el gran, para mí, inexplicable fenómeno que en España los colegios estén cerrados 3 meses al año con una tasa de fracaso escolar que a veces llega al 50%. ¿Cómo puede ser que haya gente, licenciados, que estén en paro y tengamos una tasa de fracaso escolar del 50%? Los colegios deberían estar abiertos permanentemente, todos los días del año, con esa gente que no ha encontrado un trabajo en el sector privado o en el sector público permanente todavía, pero que haga que el fracaso escolar disminuya, dando clases a los niños que lo necesiten. Por ejemplo, sí. Eso también es un plan de bullying cero para acabar con el bullying sí. en los colegios. Sí. Eso también se podría hacer con el trabajo garantizado. Es decir, preservación del patrimonio. Preservación del patrimonio, ¿no? Hay gente que lo cuida, pero siempre hay cosas que hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues hay tanto por hacer. Es decir, yo creo que la cuestión es que realmente no es que sobre gente, es que nos hace falta gente por todas las cosas que hay por hacer. ¿Cuál es el problema que tanto la izquierda como la derecha parlamentaria en España no comprende? Pues que el desempleo es un fenómeno monetario. Ellos no comprenden que el trabajo garantizado es lo mismo que la educación garantizada o la sanidad garantizada. Claro, claro. Sí. El salario garantizado, el trabajo garantizado, el nivel de, si tú tienes acceso a tu propia moneda, el nivel de desempleo lo eliges tú. Si tú dices que tu nivel de desempleo tiene que ser 0, porque vas a gastar siempre lo suficiente como para dar trabajo a todo aquel que quiera trabajar y pueda trabajar, el nivel de desempleo es 0. Igual que eliges que el nivel de personas sin acceso a la educación es 0. O igual que eliges que el nivel de personas sin acceso a la sanidad es 0. Pues exactamente lo mismo se tiene que hacer con el desempleo, ¿no? Sin embargo, ellos piensan que no, que el sector público y que el sector público es como una empresa privada que tiene que recaudar impuestos para poder gastar, cosa que no es así. Es decir, cometen ese error de composición. El Estado no tiene que recaudar impuestos ni emitir deuda para poder gastar. El Estado crea su propia moneda. Por lo tanto, el Estado decide cuál es su nivel de desempleo. Y entonces lo que hay que hacer es arrebatar el nivel de desempleo al sector privado
y hacer que el nivel de desempleo lo elija el sector público y que el sector público elija que el nivel de desempleo sea igual a 0. ¿Cómo? Pues con los planes de trabajo garantizado basados en la reserva de estabilización de empleo que acabo de explicar, para que ese nivel del 0% venga acompañado de estabilidad de precios. No, de hecho, has estado hablando y me acuerdo una frase de Paulina Tcherneva, que creo que la conoces, me parece que es una economista norteamericana. Es que dijo una frase que es que, o sea, yo cuando la leí, o sea, dije, es que claro, es que el desempleo, o sea, pensar que el desempleo es una cosa que tiene que existir por naturaleza es absurdo. Vamos a ver, es que ya ni siquiera en las sociedades capitalistas liberales de lo que se llama Occidente, es que tú coges cualquier país, bueno, no cualquiera, mejor, pero coges Colombia, coges Marruecos, coges la India, China, Rusia, cualquier país, menos a lo mejor un estado fallido. ¿En qué país cabría en la cabeza decir, a ver, sí, bueno, hay educación gratuita para escolarización gratuita, o no gratuita, pero digamos que universal y pública para todos los niños, a menos para un 5%? ¿No? Pues el desempleo es lo mismo, ¿no? O sea, es una decisión política. Esa frase está recogida en un libro que ha publicado Lola Books que se llama En favor del trabajo garantizado, de la economista búlgara Pavlina Tcherneva, que yo creo que tiene la nacionalidad norteamericana, Pavlina Tcherneva, en favor del trabajo garantizado. Y efectivamente, nosotros no decimos que el nivel ideal de personas que se tienen que morir de hambre es el 5%. O que el nivel de personas que se tienen que morir porque no tienen acceso a la sanidad sea del 10%. No lo decimos. O que el nivel de gente que no tiene hogar sea igual al 7%, por ejemplo. No decimos eso, ¿no? Pues igual que no decimos eso, tampoco tenemos que decir que el nivel ideal, es decir, la reserva de estabilización de gente sin empleo, pues sea la que nos permita tener estabilidad de precios. No, 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 no. La estabilidad de precios y el pleno empleo se tienen que hacer compatibles, tal y como he explicado, y eso se consigue mediante el trabajo garantizado. Entonces, claro, mientras no se entienda que conseguir, y esto también lo dice en su libro Tcherneva, ¿no? Que no es la función del sector privado conseguir el pleno empleo. La función del sector privado, si se permite, si se decide que haya sector privado en la producción de un país, bueno, es maximizar sus beneficios y contratar a la gente que considere necesario. Es la responsabilidad del sector público, es la responsabilidad del gobierno garantizar que todo el mundo tenga trabajo. Y que además, como estamos hablando en el trabajo garantizado, gente que no ha sido contratada ni por el sector público permanente ni por el sector privado, no se está compitiendo por esos trabajadores. Estos son trabajadores que no han encontrado trabajo. Por lo tanto, tampoco se crean presiones inflacionarias así. Es responsabilidad del sector público, no del sector privado, garantizar el pleno empleo en todo momento. Y te quería comentar una cosa. Claro, a lo mejor el marxista-leninista ortodoxo de turno pensará que somos unos reformistas. Digo, sí, sí, efectivamente, eso es lo que soy. Lo asumo con orgullo. Pero claro, yo en mi experiencia laboral me he dado cuenta de una cosa. Muchos se centran en la extracción de plusvalía, que efectivamente puede ser problemático, pero la preocupación máxima de los jóvenes trabajadores de hoy no es si extraen plusvalía, es la precariedad. En mi opinión, es el que es estar pensando que tienes una espada de Damocles siempre encima de la cabeza, ¿no? Más allá de que efectivamente sea injusto que, por ejemplo, que Amancio Ortega amase la fortuna que tiene. Por supuesto, se puede criticar y se debe criticar. Pero, claro, pero es que eso que tú propones tiene un alcance revolucionario, porque, claro, es que si se consigue eso, el momento en el cual ya la gente, paréntesis, cualquier persona que tenga la posibilidad de trabajar en el sector privado para ganar más, lo va a hacer. O sea, nadie se va a quedar en el sector de los planes de trabajo garantizado toda la vida porque es muy vaga, no. El hombre o la mujer que quiera aspirar a una vida mejor y lo puede conseguir en el sector privado, lo va a buscar. O sea, esto es así. Pero si tú pierdes el miedo al desempleo, entonces la burguesía y la clase trabajadora ya pueden decir, ok, ya luchamos a armas iguales
Yo incluso puedo reconocer que puede tener una utilidad en este sector, pero ya estamos empoderados, ¿no? O sea, el feminismo habla mucho de empoderamiento, eso para mí es un empoderamiento, ¿no? Absolutamente. Esto lo que hace es nivelar la balanza. Es decir, ahora mismo, y eso lo digo en el capítulo dedicado a Kalecki, ahora mismo lo que se utiliza es el miedo, ¿no? El miedo a la clase trabajadora. No te pases de listo con el sindicato porque te echo. No te quedes embarazada porque te echo. No te quejes de que estás ganando una miseria porque te echo. Yeah. Y además me están llamando a la puerta centenares de personas, un ejército de reserva de desempleados que están dispuestos a trabajar en tu puesto. Así que calladito. Bueno, pues ese recurso al miedo, ese recurso a la amenaza del desempleo, que por desgracia la izquierda no está dispuesta a arrebatar al sector privado, pues se va, ¿no? Oye, lo único que desaparecería en el modelo de trabajo garantizado que yo propongo es el trabajo indigno, el trabajo miserable. O sea, todo el mundo puede invertir y puede crear empleo, pero nunca puede bajar de un cierto nivel, que es el nivel del trabajo garantizado. El estándar del trabajo garantizado es un estándar por debajo del cual no se puede caer, porque en el momento en el que tu empresario te ofrezca un trabajo peor que el del trabajo garantizado, te vas y vas al trabajo garantizado. Es decir, obligas al empresario a tener por lo menos un estándar igual, claro, o un poquito superior al del trabajo garantizado. Es decir, el trabajo miserable desaparece. Esto significa tener un nivel de plusvalía igual a cero, ¿no? Yo creo que eso de lo que tú estás hablando de los paleomarxistas, que no se han leído a Marx ni se han leído a Lenin, pues lo que pasa es que es una manera de infantilizar a la gente, ¿no? Tal y también, y como hablo en el capítulo dedicado a Kalecki, es muy importante, para mí, es muy importante que los trabajadores sean capaces de producir aquello que quieren consumir. Es decir, es necesario que haya una identificación entre la fuerza productiva del trabajo y los bienes de consumo a la venta. Y eso se consigue de una manera, yo creo que mucho más fácil, permitiendo la iniciativa privada, que como hemos visto no significa el colapso del sistema económico. También se podría, Kalecki, por ejemplo, defendía esta idea de que los trabajadores deben decidir aquello que deben consumir dentro del socialismo marxista-leninista. Bueno, pues eso tuvo muchos problemas, ¿no? Como la identificación con la economía totalmente planificada de manera central no se produjo. Había grandes obras públicas, grandes proyectos, grandes empresas, pero la gente no se sentía identificada con aquello que producía. Mientras que en el capitalismo, donde en muchos casos no tienes acceso a ninguno de los servicios sociales del socialismo, solamente te ofrece una cosa, que es identificarte con la Coca-Cola, identificarte con los chicles, identificarte con no sé qué. Bueno, pues la identificación es un factor muy importante a la hora de construir un sistema productivo. Bueno, y eso, si tú tienes una democracia realmente existente donde te permita decir, bueno, a cambio de tener una plusvalía superior a cero, voy a tener acceso a artículos que me identifiquen con mi trabajo, y que tú además seas capaz de decir, bueno, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de que sea el empresario el que arriesgue su capital. Es decir, efectivamente la plusvalía es superior a cero, pero el capitalista está invirtiendo en un puesto de trabajo que es un puesto de trabajo digno, y ese riesgo no lo asumen los trabajadores. Bueno, pues a cambio de no asumir el riesgo de la inversión en capital, de la inversión en la inversión en los ¿salarios? Los medios de producción, la inversión en los medios de producción privados, a cambio de no tener que realizar esa inversión, asumir ese riesgo en los medios de producción privados, yo permito que
él me extraiga una plusvalía que sea la que tenga que ser, ¿no? Que sea democráticamente elegida. Sabiendo que en el momento en el que la empresa cierre, porque la empresa quiebra, o en el momento en el que la empresa no vaya bien, el que pierde el dinero es el empresario, no el trabajador. El trabajador siempre tiene la seguridad de que vaya bien o vaya mal la empresa, si la empresa cierra, pues el trabajador siempre puede acudir al trabajo garantizado. Bueno, pues eso parece que teniendo los recursos democráticos, las palancas democráticas para decidir el trabajo garantizado y para decidir las condiciones laborales y para tener siempre la opción del trabajo garantizado, bueno, pues parece que es un trato que nivela la balanza. El empresario tiene que asumir el riesgo de la inversión en sus empresas privadas y además tiene que asegurar un nivel de empleo digno para sus trabajadores. Y los trabajadores, bueno, deciden trabajar para él a cambio de tener asegurada su existencia, no asumir el riesgo de los medios de producción privados, de la inversión de los medios de producción privados, y siempre teniendo la seguridad de que tiene un trabajo garantizado que le permita vivir siempre dignamente. Y esto, además, bueno, quiero decirlo también, ¿no? Esto no significa que el trabajo garantizado tenga que tener estándares laborales distintos a los del resto de sectores. No, no, yo creo que los estándares laborales deben ser los mismos. Todo tiene que haber controles externos de calidad del trabajo garantizado, de manera que la persona que no cumpla, porque, bueno, no vaya a trabajar o porque esté defraudando o porque llegue tarde o porque también pueda ser despedida. Exactamente igual que en el sector público permanente o en el sector privado. Es decir, no, igual que te pueden despedir en la Unión Soviética. Exactamente. Tiene que haber controles de calidad del trabajo garantizado igual que en el resto de sectores. Pero ni más ni menos. Exactamente igual. Tiene que haber controles de calidad que te digan que el trabajo que se está realizando es un trabajo que se hace pues con los horarios, con el orden normal de un trabajo, ¿no? Que es lo que es un trabajo normal y corriente, ¿no? Igual el trabajo garantizado en el sector público permanente y en el sector privado, exactamente igual. Los estándares laborales deben ser exactamente los mismos. Bien, pues mira, sobre esto después quisiera volver, preguntarte sobre el sector privado, pero es que ahora o sea, no puedo evitar hacer una pregunta sobre lo que tú dices del eurocomunismo. Entonces, otra vez más, voy a formular la pregunta. Yo me defino como un cetético, así es como me llamo en Twitter. ¿Qué significa ser un cetético? Significa ser capaz de poner todo en duda. Y esto no lleva a la incertidumbre, sino al revés, lleva a afianzar el conocimiento. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que yo he sido militante del PCML, por ejemplo, o del PCP. Entonces, claro, yo hubo una época que para mí, incluso de los JC, que para mí Carrillo era el enemigo máximo de la clase obrera en la historia. Y a Carrillo no es una persona ideal, se le puede criticar por muchas cosas. Se puede criticar como su antisovietismo, se puede criticar cómo gestionó una transición, se puede criticar cómo hizo que en el Partido Comunista de España las células de empresas desaparecieran, todo se concentrara en células de barrio, de agrupaciones, tal. Pero, claro, yo es que viendo, por ejemplo, el gobierno actual y sabiendo que estuvo Enrique Santiago de subsecretario de Estado y está diputado, que, bueno, yo no he metido en los JC cuando está Enrique Santiago como tú, pero sí que he estado en los JC cuando está liderada por la gente que había sido ideologizada por Enrique Santiago. Se hablaba siempre de carrismo, pero es que, vamos a ver, vosotros, Unidas Podemos, estáis a la derecha de Carrillo, netamente a la derecha de Carrillo. Muy a la derecha. Entonces, claro, yo me acuerdo el año pasado, el verano, me dije, se dice que el manifiesto por la conciliación nacional del PC del 56 es el origen de todos los males. Lo voy a leer. Voy a leerlo de cabo a rabo. Y es que no es para nada lo que dicen. No, es que vamos a reconciliarnos con los franquistas. No dicen eso. Entonces ese es el punto en común que dije al principio del vídeo que tengo contigo, que es que, bueno, voy a formular la pregunta. Tú dices que el eurocomunismo fue una buena idea, pero que fracasó por no tener una alternativa económica.
Sí, efectivamente hay una parte del libro en la que analizo el eurocomunismo, ¿no? Efectivamente no lo hago de una manera cainita. Yo también, bueno, en fin, mis orígenes, yo ya no milito en el Partido Comunista, pero efectivamente yo milité durante mucho tiempo en el Partido Comunista de España. Y bueno, lo que digo es que efectivamente hay que arrojar cierta luz a este tipo de propuestas democráticas hacia el socialismo, como la mía. Mi propuesta no es eurocomunista, mi propuesta no es marxista-leninista, mi propuesta es marxista en muchos aspectos y es una propuesta socialista. El socialismo fiduciario es en sí una propuesta de paso hacia el socialismo. Claro, cuando hablamos del paso democrático al socialismo como el que yo propongo, lo primero que sale a la luz es el eurocomunismo. Y yo lo que digo es que en términos políticos fue una gran idea. Efectivamente, yo considero que el pluripartidismo, el parlamentarismo, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión, todo este tipo de cosas deben estar aseguradas en el socialismo. Es decir, y eso efectivamente es una introducción del eurocomunismo, que yo creo que es correcto, ¿no? ¿Cuál es el problema del eurocomunismo? El problema del eurocomunismo fue su propuesta económica. No solamente hablo de Carrillo, que analizo su libro Eurocomunismo y Estado, sino que también hablo de eurocomunistas en España y en Italia, ¿no? Donde el eurocomunismo fue más acentuado, ¿no? Por ejemplo, hablo de López Garrido, que fue eurocomunista, o hablo de Máximo D'Alema, ¿no? ¿Cuál es el problema del eurocomunismo? Bueno, que además tenemos ahora mismo, por ejemplo, en Die Linke y en Sumar y en todos estos puntos. Aunque yo estoy de acuerdo contigo, a mi entender, son gente que está muy a la derecha del eurocomunismo, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista de España actual, Sumar, Podemos, Die Linke, están muy a la derecha de Carrillo, muy a la derecha. Oh, sí. Bueno, pero ¿cuál es la cuestión? Bueno, pues la cuestión es que ellos dicen, los eurocomunistas y esta gente que tenemos ahora, hemos perdido la lucha de clases. Hemos perdido la lucha histórica de la lucha de clases, que es la creación de un sistema nuevo, comunista, no capitalista, sin propiedad de los medios de producción, que hemos intentado llevar a cabo aquí en Alemania, por ejemplo, donde yo vivo, y en la Unión Soviética, y esto ha fracasado. Ya veremos por qué, ya veremos las consecuencias. Pero la lucha de clases continúa. La lucha de clases continúa pese a que los sistemas sin propiedad privada de los medios de producción han colapsado. ¿Y dónde se encuentra esa lucha de clases? Y ellos dicen, en el sistema fiscal. Es decir, nosotros hemos perdido la batalla histórica de la propiedad privada de los medios de producción, pero siempre nos queda el recurso de los impuestos. Entonces, la lucha de clases se refleja en que la gente que tiene más dinero pague más impuestos para que el Estado pueda gastar ese dinero en la gente que tiene menos impuestos, menos dinero. Más desfavorecida. Y eso es la receta mágica que ellos establecieron, ¿no? El sistema, la lucha de clases está en el sistema impositivo. Recaudar de los ricos para dárselo a los pobres, como si fuéramos Robin Hood. Bueno, esto es directamente la destrucción del movimiento comunista y la destrucción de la izquierda en general y en total. Esto es exactamente lo mismo que decía Margaret Thatcher y exactamente lo mismo que decía Ronald Reagan. Margaret Thatcher decía, no hay dinero público, solamente hay dinero privado. Solamente se puede gastar lo que se ingresa. Si tú estás trabajando y tú estás currando como el que más, ¿por qué se lo vas a dar a gente que no trabaja? ¿Por qué vamos a estar en contra de los ricos si los ricos lo pagan todo? Son los ricos los que generan trabajo, son los ricos los que pagan impuestos para que luego pueda haber servicios públicos. Les debemos todo. Ese es
el gran problema. Y es un gran problema que todos los eurocomunistas y, por supuesto, los neoliberales que ahora están en el Parlamento llamándose de izquierdas, cometen, ¿no? Ese es el gran error. Hay que desconectar recaudación de impuestos y capacidad de gasto. El Estado lo único que necesita recuperar es su propia moneda, es la soberanía monetaria, para poder desconectar recaudación de impuestos y gasto público. El Estado no necesita recaudar impuestos para realizar el gasto público. Es más, es imposible que los impuestos paguen el gasto público. El gasto público es anterior a la recaudación de impuestos. Primero tiene que haber gasto público para que los impuestos se puedan recaudar. Los impuestos solamente tienen tres funciones, que son muy importantes. Una es dar valor al dinero. El dinero fiduciario del Estado tiene valor porque es el dinero que el Estado emite y además exige como pago de impuestos. Si no pagas impuestos, te corto la luz, te corto el agua, te meto en la cárcel, directamente tienes que pagar impuestos en el dinero que el Estado emite. Es decir, son los impuestos los que dan valor al dinero. Por eso el Estado, el dinero del Estado tiene valor, por los impuestos. Además, modulan las presiones inflacionarias. Es decir, si hay presiones inflacionarias, el Estado siempre puede aumentar el nivel impositivo para disminuir la renta disponible y hacer que las presiones inflacionarias disminuyan. Igual con las presiones deflacionarias, bajando los impuestos o aumentando su gasto, tal y como decía Lerner, pues se puede aumentar la renta disponible para que las presiones deflacionarias pues se modulen. Y además se pueden incentivar o desincentivar las diferentes actividades económicas. Si tú quieres que la gente fume menos, pues aumenta los impuestos de los cigarrillos para que los cigarrillos aumenten mucho de precio y la gente no fume, por ejemplo. Totalmente a favor. Esas son las tres funciones que cumplen los impuestos, fundamentales, pero no financian el gasto público. Nosotros siempre lo tenemos que tener en la cabeza. En el momento en el que el sector privado, los capitalistas, los burgueses, no tengan o no lleguen a un nivel de ahorro que les satisfaga, se van con su dinero a otra parte. Tal y como está hoy el sistema financiero, das a un botón y ese botón se va a las islas, ese dinero se va a las Islas Caimán o se va a cualquier paraíso fiscal y ese dinero ha desaparecido. Y con él, además, el capitalista. ¿Qué significa eso? ¿Que el Estado no puede gastar? ¿Qué significa eso? ¿Que no va a haber gasto público? ¿Que no va a haber servicios públicos? Los capitalistas y los grandes terratenientes deben pagar muchos impuestos y los impuestos deben ser progresivos, por supuesto que sí, pero no para pagar el gasto público. El gasto público lo tiene que garantizar siempre el Estado para garantizar el pleno empleo y la estabilidad de precios, independientemente del nivel de impuestos que recaude. Por eso, yo lo que propongo en el libro del socialismo fiduciario es un sistema fiscal que no vaya encaminado a financiar el gasto público, porque eso es imposible, sino que se base en la propiedad de la tierra y de los bienes inmuebles. Es decir... Vale, perfecto, porque esa era una pregunta que te iba a hacer, la quito de mi lista. No, adelante. Sí. Esto yo creo que sería la forma más fácil de llevar a cabo el paso hacia el socialismo fiduciario, sobre todo en España. Es decir, necesitaríamos un catastro actualizado donde el valor de mercado de los bienes inmuebles y de la tierra sea real, y poco a poco ir bajando el resto de impuestos e ir aumentando lo que en España se conoce como el IBI, el impuesto sobre la tierra y los bienes inmuebles. De manera que poco a poco vas bajando todas las cotizaciones y todos los impuestos hasta que el único o casi el único impuesto que dejes sea el del impuesto a la tierra y los bienes inmuebles. De manera que si, por ejemplo, tú tienes un piso que vale 1 millón de euros
y tú tienes que pagar un 1%, pues son 10.000 euros. Si tienes que pagar un 2%, son 20.000 euros, etcétera, ¿no? Llegar a un punto en el que se pueda tener estabilidad de precios y pleno empleo, pero el pleno empleo no garantizado por la recaudación de impuestos, sino por el gasto público, ¿no? Es decir, ir eliminando el resto de impuestos y solamente quedarse con este impuesto a la tierra y a los bienes inmuebles. Esto significa que los grandes terratenientes, pues que en España sabemos todos quiénes son, ¿no? Los rentistas, la gente que tiene muchísimos pisos y que vive de eso, la gente que tiene muchísimas tierras y que vive de eso, que no produce nada, pero que simplemente por el acceso a ese tipo de... tiene esos ingresos pasivos de la tierra y de los bienes inmuebles, sean los que pagan impuestos. El resto, yo planteo que haya un plan de vivienda garantizada donde todo el mundo, por un máximo del 25, entre el 25 y el 30% máximo de su salario, tenga acceso a un alquiler público. Y ese sea el único impuesto que pague. El único impuesto que pague. Entre un 25 y un 30%, puede ser menos del 30% o menos del 20%, eso habría que verlo, y que con ese impuesto tengas acceso a un alquiler público, permanente. No en propiedad, sino público. ¿Qué pasa con la gente que está alquilando casas privadas, que no serían del plan de vivienda garantizada? Bueno, esa gente efectivamente no pagaría impuestos, pero los estaría pagando en su alquiler. Es decir, el propietario de la casa que está alquilando le repercutiría al inquilino el salario, el impuesto que tiene que pagar para pagar impuestos, ¿no? Entonces estaría pagándolo mediante su alquiler. ¿Qué se conseguiría con esto? ¿Qué se conseguiría con un impuesto único a la tierra y a los bienes inmuebles y un plan de vivienda garantizada? Pues se conseguiría acabar con la especulación inmobiliaria. Sí. Y además se conseguiría acabar con los grandes terratenientes y grandes propietarios de pisos y de casas privadas. Y además se cumpliría, estamos hablando de, vamos a decirlo claramente, de los Osborne, de la Casa de Alba y de todos estos grandes terratenientes, ¿no? Y además se conseguirían los 3 puntos que he dicho antes. Se daría valor al dinero, porque eso te valdría para que el dinero tuviera valor. Se podría conseguir, por supuesto, la modulación de las presiones inflacionarias y se desincentivaría la especulación inmobiliaria. Se cumplirían los 3 requisitos que he dicho antes. Además, sería progresivo porque serían los más ricos los que más pagarían, ¿no? Y además se acabaría con este mito de que, yo pago mi cotización a la Seguridad Social para que esto que yo pago para mi pensión me lo devuelvan cuando me jubile. Yo cuando me jubilo recibo lo que antes he pagado en impuestos. Yeah. O yo cotizo para la Seguridad Social para que cuando yo me ponga malo pueda ir a un hospital. Esos mitos se acabarían. La gente tiene que entender que cuando pagas tu pensión o cuando pagas tu seguridad social, ese no es el dinero que tú recibes en tu pensión. Ese no es el dinero que tú recibes con el hospital público o la universidad pública. En la universidad pública, las pensiones, los hospitales se pagan con dinero público que parte del Banco Central. No son las cotizaciones las que financian eso. Todos esos mitos, por ejemplo, el mito de las arcas públicas, si las arcas están vacías no se puede gastar. Eso es la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones no existe. No, la hucha de las pensiones no existe. Las pensiones se pagan directamente desde el Banco Central. Igual que no hay una hucha para los gastos de defensa. O igual que no hay una hucha para los trasplantes de corazón. Eso todo va a los planes generales del Estado que están financiados por transferencias desde el Banco Central y del Tesoro. Y así es como se paga todo eso. Nada de cotizaciones. Simplemente valdría con un impuesto único a la tierra y a los bienes inmuebles y un plan de vivienda garantizado. Es que, mira, no puedo evitar decírtelo, pero pensando en gente, ¿no? que es, que se dice comunista, y no, yo no niego que sean comunistas, lo son, pero que pretenden, digamos, luchar contra lo que ellos llaman el capitalismo anglosajón germánico protestante, ¿no?
y que de forma totalmente distinta se oponen al separatismo catalán, y yo también, yo me opongo al independentismo vasco y catalán, pero, claro, para darle un barniz de izquierdas, dice, no, es que si se separa Cataluña, es que se va a romper la hucha de las pensiones, la caja común social, ¿no? Esto me hace gracia, ¿no? No sé qué tienes que opinar. Hombre, eso efectivamente además hay un componente racista, ¿no? Los catalanes siempre están diciendo que ellos pagan muchos impuestos para que los extremeños y los andaluces tengan educación o tengan sanidad. O que los vascos pagan muchos impuestos para que los murcianos tengan no sé qué. Es decir, el norte contra el sur, la parte rica contra la parte pobre. Es decir, sí, nosotros pagamos impuestos para que los vagos del sur... Es exactamente lo mismo, yo lo vivo diariamente, que lo que ocurre en el norte de Europa con respecto al sur. Aquí en Alemania es, vamos, el pan nuestro de cada día, que los alemanes pagan impuestos que luego la Unión Europea se los da a los vagos del sur. Para que los españoles tengamos seguridad social y pensiones y no sé qué, y que son los impuestos que pagan los... Cosas que son absolutamente falsas, que son absolutamente racistas, que son absolutamente mentira. Bueno, pues esto es el paradigma de que la lucha de clases continúa en el sistema fiscal. Primero, es la claudicación de la izquierda, es lo que tenemos ahora, es Sumar, es el PSOE. Es Unidas Podemos, es Izquierda Unida, es Podemos. Es la claudicación. Nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar la soberanía monetaria para que el gasto público sea siempre suficiente como para tener pleno empleo y estabilidad de precios y los 5 fines del socialismo que he dicho antes. Bien, Carlos, me quedan 4 preguntas. ¿Cómo es de tiempo? ¿Puedes estar hasta la 1 máximo? Sí. Sí, vale, pues me quedan 4 preguntas. Bueno, pues volvamos a un tema que hemos abordado antes. Mira, curiosamente, lo que a mí me hizo salir del comunismo es precisamente la experiencia comunista más exitosa hasta ahora, que es China. Tú sabes que yo escribí un libro sobre China y es que yo empecé a estudiar a China porque me quedé fascinado por la idea de, contrariamente a lo que pensaba antes, que yo tuve una época de militancia en que era como Roberto Vaquero, es decir, era un fetichista de la propiedad pública, la propiedad estatal. Y digo, esto de China está demostrando que puede haber un sector privado que puede ser útil, incluso, es decir, es beneficioso en el sentido de que, mira, cuando en los años 90, segunda años 90, con el primer ministro, que es un nombre muy difícil de pronunciar, Zhu Rongji, dice, mira, vamos a las medianas y pequeñas o las no tan importantes empresas, vamos a dejar, nos vamos a centrar en lo importante. Y donde haya lo estratégico, vamos a conseguir que sean rentables. Y no solamente lo han dicho, sino que además lo han conseguido. Entonces, claro, tú en el libro dices, yo no me opongo que haya un sector privado. Y yo tampoco, yo creo que el Estado, por lo menos en el estado actual de cosas, yo no sé dentro de 500 años, pero en el estado actual de las cosas no le renta abarcar todo, ¿no? Entonces, bueno, tú, ¿por qué estás a favor de que haya un sector privado? Bueno, yo lo que digo es que el tamaño del sector privado debe ser decidido democráticamente y que la existencia de un sector privado de los medios de producción no conlleva el colapso del sistema económico, como decía Marx. No es verdad. Entonces, como no conlleva ese colapso automático, como no implica que las contradicciones dentro del sistema económico solamente tiendan a crecer, pues se puede decidir democráticamente. Entonces, lo que yo digo es que parece ser que permitir la existencia de un sector privado aumenta la identificación de los trabajadores con aquello que producen. Es decir, permitirles producir aquellos que desean consumir aumenta la identificación de los trabajadores con el sistema económico. Y parece ser que eso, con la iniciativa privada, se consigue mejor. Claro, yo también lo digo en el libro. Si, por ejemplo, la burguesía o el sector privado se dedica solamente a boicotear al sector público, a boicotear al gobierno, a ser un sector golpista,
pues se puede decidir democráticamente eliminar la iniciativa privada. Nosotros en estas condiciones no podemos tener un gobierno democrático porque hay un sector de la economía o la economía privada en general que está simplemente maquinando para dar un golpe de Estado. Bueno, pues entonces se puede decidir democráticamente que no haya iniciativa privada. Es decir, no es que yo esté a favor o en contra de la iniciativa privada, yo lo que digo es que la iniciativa privada debe decidirse democráticamente, el tamaño. Y que efectivamente para España yo lo que propongo es un sistema mixto. Un sistema mixto donde haya iniciativa privada, donde haya iniciativa pública y donde haya también empresas mixtas. Yo eso es lo que propongo y lo explico en el libro, ¿no? Porque me parece que en España, en estos momentos, esa identificación con la producción sí que se realiza. La gente tiene asumido, como hemos dicho antes, la existencia de la iniciativa privada. La gente tiene asumido que a cambio de no correr con los riesgos de la inversión de los medios de producción privados, sí que está dispuesto a trabajar por un salario digno. El problema es que los salarios son de miseria, pero la gente no es que quiera los medios de producción, la gente lo que quiere es tener un salario digno, que se arreglaría con los trabajos de planes de trabajo garantizado, y yo con eso no tengo absolutamente ningún problema. Es decir, que haya empresas privadas, grandes, pequeñas y medianas. Yo creo que en España eso no nos debe preocupar. Y de lo que hablo es de David Graeber, ¿no? David Graeber, sí. que comunismo yo creo, de base, ¿no? Efectivamente, el último capítulo o el penúltimo capítulo del libro, que es el capítulo de conclusiones, bueno, pues habla de David Graeber, ¿no? Y lo que digo es que la propuesta del socialismo fiduciario sí que es compatible con el comunismo, pero con un tipo de comunismo que no es cualquier comunismo, sino que es lo que David Graeber llama comunismo de base. Efectivamente, ese es el artículo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice David Graeber? Bueno, pues David Graeber lo que dice y llama comunismo de base es un comunismo que no es que naciera con Marx, ¿no? Sino que Marx recogió en la crítica al programa de Gotha de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. No estamos hablando de la propiedad de los medios de producción, sino que ese es el gran moto del comunismo, ¿no? De cada uno según sus necesidades y a cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus posibilidades, ¿no? Y efectivamente tener un sistema económico que garantice a todo el mundo el acceso a los 5 fines del socialismo. Es decir, ¿qué es lo que define una sociedad comunista? Yo lo que digo es que no lo define la propiedad de los medios de producción, que debe ser decidida democráticamente. Lo que define una sociedad comunista es quién tiene acceso a qué, que es exactamente lo que dice Graeber. Es una cita de Graeber. Es decir, ¿quién tiene acceso? Yo digo todo el mundo, universal. ¿A qué? A los 5 fines del socialismo. Eso es lo que debe ser una sociedad socialista y que puede ser perfectamente asumido por cualquier partido comunista. El Partido Comunista Chino yo creo que va por esa línea, pero que podría ser cualquier sociedad que lo implante, ¿no? Y luego dice que el comunismo es uno de los factores que siempre existe en cualquier sociedad humana. Es decir, él dice que en las sociedades humanas hay una especie de comunismo sociológico, donde se establecen 3 niveles. Un nivel de reciprocidad o un nivel comunista directamente, que es la gente donde nosotros no tenemos una contabilidad, donde nosotros no llevamos una contabilidad de lo que gastamos o de lo que no gastamos en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro círculo íntimo. Ahí sí que establecemos relaciones comunistas, donde no se lleva una reciprocidad al pie de la letra
sino que lo que nos une son lazos eternos de la propia humanidad, la hospitalidad. Por ejemplo, en una empresa, él también habla de que el principio de cada uno según sus necesidades, posibilidades, y a cada uno según sus necesidades se debe cumplir para que una empresa funcione bien. Las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestro círculo íntimo, con nuestras familias. Cuando nosotros decimos que el acceso a estos 5 puntos del socialismo debe ser universal y no sujeto a deuda, eso son relaciones comunistas. Luego hay otra relación, que son las relaciones que no están basadas en el comunismo, sino que están basadas en la contabilidad. Cuando yo hago algo, pues quiero que se me si tú tienes una deuda contraída conmigo, quiero que esa deuda se me devuelva. Si alguien está en deuda conmigo, quiero que esa relación sí que esté contabilizada y que nosotros volvamos a tener un equilibrio. Es decir, si yo vendo mi fuerza de trabajo, quiero que mi fuerza de trabajo sea retribuida de una manera justa. Si nosotros hacemos un intercambio, quiero que ese intercambio sea justo. Es decir, ahí sí que hay, fuera de nuestro círculo de relaciones comunistas, sí que se establece una reciprocidad basada en la contabilidad, ¿no? Claro, eso en toda sociedad, incluso en las sociedades donde no se establecen, donde no hay propiedad de los medios de producción, ¿no? Privados. Y hay un tercer factor que es la jerarquía. Como esas relaciones privadas de intercambio suelen dar lugar a conflictos, claro, nosotros aceptamos que hay una jerarquía por encima de nosotros, que es la jerarquía estatal, la jerarquía pública, que regula nuestras relaciones de intercambio, que regula mediante leyes, mediante legislación, cómo realizar esos tipos de intercambio. Es decir, hay 3 jerarquías que siempre se dan en todas las sociedades, independientemente de la propiedad de los medios de producción, que es lo que constituye las sociedades humanas, ¿no? Entonces, si aceptamos, yo creo que tiene razón al crear esos 3 estamentos, si nosotros creamos una sociología del comunismo de la vida cotidiana, que es lo que él identifica con el socialismo de base, creo que mi propuesta es perfectamente compatible con el comunismo de base, ¿no? Que él define. Mi propuesta respeta estos 3 estamentos y dice que efectivamente el comunismo no viene definido por la propiedad de los medios de producción, que tiene que ser determinado democráticamente, sino por quién tiene acceso a qué. ¿Hasta dónde extiendo mi relación a nivel comunista con el resto de la sociedad? No solamente con mi círculo íntimo, sino con el acceso a los fines del socialismo que deben estar siempre garantizados. Por tanto, yo creo que mi propuesta sería compatible con esta concepción del comunismo de base que explica Greber. Bien. Pues muy bien. Y ahora esto nos lleva a lo que no me canso de repetir en cada vídeo, que lo digo siempre irónicamente, pero, o sea, quiero decir, subrayo que lo digo irónicamente porque creo que tengo seguidores que no lo pillan. Esto nos lleva a una cosa completamente loca, ¿no? Es algo delirante, la revolución bolchevique, que es salir de la Unión Europea. Si no todo eso, es imposible. Y eso... Sí, absolutamente. Absolutamente. Es decir, mi propuesta solamente tiene una flexibilidad, solamente tiene una rigidez. Mi propuesta es muy flexible, porque mi propuesta significa que cada país decidirá el tamaño de su sector privado. No tiene que haber un sector privado del mismo tamaño en todos los sitios, no tiene que haber una participación privada igual en todos los sitios. Pues cada país dirá lo que quiera y hará lo que quiera, ¿no? La única rigidez que yo recojo es la soberanía monetaria, ¿no? La soberanía monetaria que permite tener ese tercer actor en la ecuación, que es el sector público. Un sector público capaz de tener cualquier nivel de déficit público que sea pertinente para tener estabilidad de precios y pleno empleo. Eso es precisamente lo que niega la Unión Europea y el euro. El euro y la Unión Europea son el proyecto más anticomunista, más antisocialista
que hasta el momento ha existido. Es Sí, precisamente... más antikeynesiano, incluso, si me apuras. Sí, es lo más reaccionario que en estos momentos ha existido, ¿no? Y que precisamente lo que viene a decir es que los estados tienen que dejar de ser monetariamente soberanos. Los estados no pueden garantizar ni el pleno empleo ni la estabilidad de precios mediante su gasto público. Eso tiene que estar externalizado al sector privado, sobre todo al sector exportador, y el gasto público solamente puede aumentar si aumentan las exportaciones. Es decir, es un modelo de crecimiento basado en las exportaciones. Claro, eso para empezar solamente beneficia a los países exportadores netos. Solamente beneficia al norte de Europa, que son exportadores netos. Al sur de Europa, que tradicionalmente es importador neto, esto supone un aumento de la miseria, que es lo que estamos teniendo, ¿no? España es el país con más paro de toda Europa y con más precariedad en muchos sectores, ¿no? Y con nosotros el resto de los PICs, lo que ellos llaman PICs, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, ¿no? Claro, eso para empezar. Y segundo, nosotros, partiendo de la teoría monetaria moderna, vemos cómo las exportaciones son un gasto de productos reales. Lo que tú exportas no lo consumes. Y sin embargo, las importaciones son un aumento de los bienes de consumo. Es decir, son gente que ha producido en el extranjero bienes y servicios que a cambio de dinero del Banco Central, de tecleos informáticos, nos permiten a nosotros disfrutar de su trabajo. Es decir, eso es un ingreso de bienes reales. Por tanto, desde la teoría monetaria moderna lo que se establece es que el crecimiento no puede estar basado en las exportaciones. El objetivo del Estado no puede ser que los exportadores ganen más, que es lo que establece la Unión Europea, sino que el objetivo del Estado debe ser que la mayor parte posible de lo que se produce dentro del Estado sea consumido por los trabajadores del Estado, que son los que con su trabajo los han hecho. Es decir, no basarse en el crecimiento basado en las exportaciones. No es que se esté en contra de las exportaciones. Las exportaciones son buenas precisamente porque te permiten importar más, pero no deben ser un fin en sí mismo. El fin en sí mismo debe ser que la mayor parte de lo que se produce en el país se consuma dentro del país, porque son los nacionales los que con su trabajo han producido esos bienes y servicios, ¿no? Por lo tanto, es el neoliberalismo en estado puro. Primero, evitar que mediante el déficit público pueda haber pleno empleo y reindustrialización. La reindustrialización solamente es posible en el norte de Europa. Además, de manera muy precaria, ¿no? Porque si vemos lo que es la Unión Europea, básicamente es un artefacto para que las élites exportadoras del norte de Europa no tengan que competir contra países mucho más eficientes que ellos, China, India, etcétera, ¿no? Sino que nos obliga al resto de Europa a comprarle sus productos, porque ellos no son capaces de competir fuera, ¿no? Lo estamos ahora viendo a nivel geopolítico, ¿no? La crisis económica en Alemania va a ser muy fuerte, ¿no? Bueno, pues es un club que hay que abandonar. Yo en el libro hablo de la salida del euro y de las 5 propuestas que, en mi opinión, nos llevarían de forma óptima a salir del euro, ¿no? Explico la salida del euro en lo que yo creo que debe ser la forma óptima para no crear una crisis económica y para recuperar los niveles de empleo, de pleno empleo y de estabilidad de precios junto con los 5 fines del socialismo. Si quieres te los leo. Sí, es el famoso plan de Mosler y Pilkington, ¿no? El plan de Mosler y Pilkington de 2015, que se basa en cinco puntos. El primero es grabar y gastar en nueva moneda. Eso sería el primer punto, para que el dinero tenga valor. Segundo punto sería no convertir los depósitos para sostener una divisa firme y estable. Es decir, no haría falta obligar a nadie a cambiar sus euros por nueva moneda, sino que ese cambio se daría porque la gente tiene que pagar impuestos en nueva moneda. El número 3 sería un seguro de depósito del 100% para las cuentas en nueva moneda, de manera que los bancos
sean responsables de sus actos y no los ahorristas. Luego, habría que tener una política permanente de tipos de interés del 0%. Esto es muy importante porque, en contra de lo que dice el neoliberalismo, los tipos de interés positivos son inflacionarios. Los tipos de interés deben ser siempre del 0%. Luego, el número 5 es que el Banco de España ofrecerá un plan de empleo de transición a tiempo completo para todos aquellos dispuestos y aptos a trabajar, es decir, un plan de trabajo garantizado basado en las reservas de estabilización de empleo. Si estas 5 propuestas se llevaran a cabo, nosotros estaríamos perfectamente capacitados para salir del euro de la mejor forma posible y alcanzar el estado del que yo hablo del socialismo fiduciario. Añadiría una cosa más. Creo que este abandono del euro y de la Unión Europea debería ir acompañado de un acercamiento a los BRICS y al nuevo Banco de Desarrollo chino y a los BRICS en general, que yo creo que deberían tener una S al final, BRICS, con 2 S, y esa segunda S debería ser Spain. Me molaría, estaría bien. Bien, pues no quedan muchas preguntas, quedan 2 realmente, porque es que tenía 3, pero creo que hay 2 que se pueden comprimir en una. Bien, mucha gente nos dice, bueno, a mí, tú que eres Unión Europea, pero luego ¿qué? Bueno, pues ahora vamos a hablar sucintamente de qué vamos a hacer cuando vayamos a la Unión Europea. Claro, es que hay un colaborador habitual de este canal, que es Alfonso Díaz, que estudia economía. No lo intento convencer, pero le intento introducir la teoría monetaria moderna. Siempre me dice, no, pero es que hace falta competir para que España sea una potencia. Bueno, es que tú en el libro propones eso precisamente, competir. Y tú dices que tu propuesta es que nos centremos en lo que tú llamas GNR, genética, nanotecnología y robótica. Y luego también, bueno, tú has escrito artículos sobre eso, que es un tema a mí que me apasiona, pasa que por desgracia no tengo mucho tiempo de leer sobre ello, que es la energía nuclear, tú basada en el torio. Permítame que me extienda sobre este tema. Yo el único, o sea, no es una pega, simplemente la única observación que tenía que hacer es que a mí personalmente el uranio no me supone ningún problema, ninguno. Creo, no sé si tú opinas lo mismo, el desastre de Chernóbil o sea, hay una desproporción intersideral entre lo que fue realmente Chernóbil y lo que se dice de Chernóbil. Es que, y basta con citar ese dato, mira, Chernóbil fue en el año 86, en el 93 estaban censados víctimas mortales 42 personas, ¿vale? Y creo que mientras que, por ejemplo, el desastre de Bhopal que ocurrió en la India en el año 84, se cobró la vida. Eso es industria química. A ver, un desastre de una fábrica de industria química provocó la muerte de 25.000 personas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ese alarmismo sobre energía nuclear? Pues la única explicación es por anticomunismo. No se me ocurre otra razón. Se magnificó aquello por una cuestión de anticomunismo. Pero bueno, el uranio, es decir, claro, es que hay gente que dice, no, pues que enterrar y los desechos en subsuelo. ¿Y tú lo ves como algo malo? Es decir, nosotros, o sea, los que estamos a favor de la energía nuclear, defendemos que en lugar de lanzar CO2 en el aire, o sea, que en la atmósfera sea el vertedero, como hace Alemania con sus centrales de carbón, pretendemos enterrar cuidadosamente desechos que son minúsculos en subsuelo y que luego incluso se puedan reciclar. Pero bueno, tú defiendes además la utilización del torio porque claro, por lo que tú cuentas, tiene muchas más ventajas que el uranio, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el mes pasado ya han abierto su primer reactor los chinos, ¿no? Y de aquí a una década la energía nuclear basada en el torio va a ser la principal fuente de energía china, que dentro de poco va a tener un nivel de emisiones prácticamente neutro gracias al torio, porque el torio es enormemente fácil de encontrar. Ni siquiera es una tierra rara. China tiene muchísimo torio, ¿no? Estados Unidos tiene muchísimo torio. De hecho, en los años 50 ya había reactores nucleares basados en el torio en Estados Unidos. Lo que pasa que
como su aplicación para las armas nucleares era mucho más difícil que con el uranio, dejaron de utilizarlo. Esa fue la única razón. Pero el torio es muy, muy abundante, ¿no? Y tiene bastantes ventajas con respecto al uranio, que a mí tampoco es una tecnología que me disguste, pero sí que es verdad que además de Chernobyl, pues ha habido otros desastres, como por ejemplo en Japón, ¿no? Donde, bueno, hubo un terremoto, hubo un maremoto y se han vertido residuos altamente tóxicos al mar y contaminando las aguas de los mares de manera muy, muy dañina. Bueno, eso es también porque la central nuclear estaba en donde no debía estar, que es cerca Estaba del donde agua. está, efectivamente. Sí. Efectivamente, pero esas cosas pasan, ¿no? La seguridad del torio es prácticamente total. Es decir, en el torio, para empezar, no se necesitan grandes cantidades de agua para refrigerar los reactores, sino que se basan básicamente en sales que son los que producen la energía. Y simplemente vale con apagar los reactores para que se deje de producir energía, de manera que no hay posibilidad de fugas o de fugas tan radioactivas como las del uranio, ¿no? O las que han pasado en Japón. Además, los residuos son mucho más eficientes, se pueden reutilizar y solamente son radioactivos durante 300 años, ¿no? No durante miles de años como con el uranio. Yeah. Además, desarrollos actuales de la nanotecnología prometen que en el futuro, mediante la nanotecnología, podamos tratar esos residuos para que dejen de ser radioactivos mucho antes, ¿no? O sea, hay una gran... es más eficiente que el uranio, es más seguro que el uranio, es más barato que el uranio porque no necesita agua y además es menos contaminante y efectivamente, como tú dices, lo que hay que contabilizar es que si se utiliza la energía nuclear, lo que no se producen son emisiones, ¿no? ¿Cuánta gente muere anualmente por la contaminación de los coches y todo este tipo de cosas? Muchísima, ¿no? Ese tipo de muertes, bueno, pues se evitarían con este tipo de tecnología. O sea que yo creo que eso sería un factor fundamental, ¿no? La energía nuclear basada en el torio. Hasta que podamos llegar a la fusión nuclear, ¿no? Que sería la solución, ¿no? Entonces, hasta ese momento, pues yo creo que la energía nuclear basada en el torio sería fundamental. Para realizarlo, por supuesto, necesitaríamos tener soberanía monetaria, ¿no? Claro. Y saber si en España hay torio, porque nunca se ha investigado, ¿no? A lo mejor tenemos torio y no lo sabemos. En cualquier caso, sería bastante barato. Una bolita de torio que cabe en una mano, en la palma de una mano, es suficiente para toda la energía que una persona consume en toda su vida, ¿no? Además, se podrían hacer biocombustibles no contaminantes que no se producen más porque en estos momentos necesitan mucha energía. Todo eso se podría hacer gracias al torio. Y luego hablo de la reindustrialización. Cuando nosotros, la izquierda, nos habla de la reindustrialización dentro de la Unión Europea, simplemente es mentira. La Unión Europea está precisamente diseñada para que el sur nunca compita industrialmente con el norte. El norte ha hecho este tipo de Unión Europea para que el sur no sea nunca un competidor. España, bueno, era un país industrial, lo desindustrializamos, pero Italia llegó a competir con el norte de Europa. Bueno, pues Italia también ha sido desindustrializada, ¿no? Es decir, la industrialización es necesariamente compatible, para la industrialización es necesario tener soberanía monetaria. Claro, una vez que se tiene la soberanía monetaria tal y como hemos explicado, y además del torio, ¿dónde debemos invertir? Bueno, pues si vemos el norte de Europa, vemos que no son la vanguardia industrial del mundo, son la retaguardia. Es una retaguardia importante, ¿eh? Los coches son importantes, las empresas farmacéuticas son muy importantes, la maquinaria alemana es muy importante, pero ¿cuáles son las tecnologías que, en mi opinión, van a revolucionar el siglo XXI? Bueno, pues son lo que Ray Kurzweil llama GNR: genética, nanotecnología y robótica. Eso lo explica en un libro apasionante que se llama La singularidad está cerca.
sobre la singularidad tecnológica. Y él dice que las 3 tecnologías que van a llevar a la humanidad hacia la singularidad tecnológica son esas 3. Bueno, pues yo creo que nuestra recuperada soberanía monetaria debería invertir ahí, en el torio y en la genética, en la nanotecnología y en la robótica, aumentando todo lo que sea necesario el gasto en educación y en inversiones, con inversiones mixtas, privadas y públicas, a ser posible españolas, en esos 3 campos. De manera que todo el mundo, además esto sería también un plan de trabajo garantizado, pero no un plan de trabajo garantizado basado en la reserva de estabilización de empleo, eso es otra cosa, ¿no? Este sería otra cosa, por supuesto no sería con el salario mínimo, sería mucho mayor, de manera que todo científico español, en vez de tener que irse al extranjero a producir para otros en estos 3 campos, sea capaz de quedarse en España produciendo en estos 3 campos. De manera que todo el mundo que tenga una educación superior en estos 3 campos se quede en España produciendo. Sobre todo hay que evitar que estas personas se dediquen a trabajos burocráticos, sino que se dediquen a la producción de papers y a la producción de tecnología española en estos 3 campos e invertir en moneda nacional todo lo que sea necesario para, en el menor tiempo posible, ser competitivo en estos 3 campos. Estos 3 campos que yo exploro y que además creo que tienen un alcance muy potente, ¿no? Son 3 campos que además se solapan y estamos hablando, bueno, pues de, por ejemplo, dentro de muy poco, terapias de antienvejecimiento, revertir el envejecimiento, el alargamiento indefinido de la vida, la inteligencia artificial. Bueno, en fin, nanomáquinas son 3 campos que se están desarrollando de una manera espectacular y que dentro de muy poco pues van a producir cambios enormes, ¿no? Y España debería recuperar su soberanía monetaria para invertir en estos 3 campos e reindustrializarse. Sí, yo creo que sí, España debe ser una potencia nuclear, no digo en plano militar, aunque no lo descarto, pero no. Vale, pues sí, sobre todo en el campo de ser autosuficientes eléctricamente. No sé, bueno, tú posiblemente lo sepas o no, pero mis seguidores lo saben, yo soy bastante egolista. Francia se ha convertido, bueno, en una potencia nuclear. Cuando digo potencia nuclear es aparte del aspecto militar, porque De Gaulle, primero quiso que Francia siguiera esa pista para obtener la armada de disuasión nuclear, para su política que en aquella época se llama erga omnes, es decir, contra todo el mundo, no solamente contra la Unión Soviética, sino contra todos. Pero luego la investigación en el plano militar luego permitió la implementación de centrales nucleares para producir electricidad y bueno, es un país que por supuesto que contamina, pero que dentro de los más avanzados no es de los que más CO2 producen. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues es una cuestión, yo creo que es una cuestión de voluntad. No sé qué opinas tú. Si tienes la soberanía monetaria y te vas a trabajar, es una cuestión de voluntad política, es como el paro, ¿no? Por supuesto. Esto no es ciencia ficción en absoluto. Esto es tener la voluntad política de hacerlo y nosotros tenemos las capacidades para hacerlo. La cuestión es que nosotros estamos en manos de la burguesía vendida a los intereses del norte de Europa, como siempre ha estado España, con la monarquía en primer término, que defiende los intereses de España, del resto de Europa sobre España y de la Unión Europea, que lo que hace precisamente es evitar que España se desarrolle. Pero esto es una cosa histórica, ¿no? Como digo, yo creo que aquí hay una cuestión muy clara, ¿no? Que es la Unión Europea, el euro, la monarquía y la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos pone en manos de poderes extranjeros y no nos permite desarrollarnos, ¿no? Y precisamente una España republicana fuera del euro con soberanía monetaria sería perfectamente capaz de convertirse, sobre todo si tiene el apoyo de los BRICS o si forma parte de los BRICS, en una potencia industrial en muy poco tiempo. Sí, es que yo decía que lo ha hecho China partiendo de lo que era Fíjate. El país más pobre del mundo junto con Libia, mejor, mira lo que es ahora. Fíjate. Pues bien, o Corea del Sur, o Corea del Sur. Por eso es el ejemplo, efectivamente. Por eso es que tenía un PIB inferior al de España a finales de los 80 y ahora mira la situación.
Sí, sí. Sí, y eso con soberanía monetaria. Una cosa, sí. Pues quizá, ya no tengo muchas más preguntas. Yo quiero decir que al final del libro hay una recopilación de artículos que estoy escribiendo, Carlos, para El Común y El Mundo Obrero, que va en orden no creciente, sino decreciente en el tiempo. Es decir, que va del más reciente al más antiguo para que se vea la evolución de su utilización del socialismo fiduciario. Pero es que, mira, hay un artículo que se publicó en El Común, ¿sí? ¿Cómo se llama? Joder, es largo, ¿eh? El Rubius. Ah, sí. Sobre lo de que sí es un escándalo que el Rubius se vea a Andorra para no tributar. Bueno, en fin. Pero es que al final tú hablas de los jovencitos dirigentes de la claudicante izquierda española, haciendo referencia a la aristocracia de Galapagar, entre otras cosas, ¿no? Pero es que luego has escrito un final de párrafo que es que cuando leí pensé que lo escribí yo, tío. Te explico. Es que introduzco. Es que el filósofo francés Michel Clouscar, que bueno, aunque fuera un hegeliano convencido, cuando teorizó lo del liberalismo libertario, es que acertó el todo, ¿no? Porque el liberalismo libertario es un sistema cerrado, donde cual digamos que la izquierda cede a la derecha liberal en cuestiones económicas y la derecha liberal en cuestiones económicas cede a la izquierda en cuestiones que en Francia se dicen no sociales, sino societales. Es decir, no son cuestiones económicas sociales, sino cuestiones de lo que en España se llama cuestiones identitarias, ¿no? Y es que, te lo juro que lo vi y dije, esto lo he escrito yo, tío. O sea, dice, la izquierda, los jovencitos dirigentes de la claudicante izquierda española, si en vez de hablar sobre el modelo económico estuviéramos hablando de la diferencia entre un birromántico y un heterocurioso, seguro que sí les interesaría el debate. Dedicar un poco de materia gris al aberrante sistema económico impuesto sobre España por el euro y la Unión Europea, nunca jamás, con lo bien que viven y lo bien que se lo pasan. Entonces, ¿por qué esto refleja con exactitud cuál es mi línea? Es que esas cuestiones, ojo, no estoy diciendo que todas no tengan su importancia relativa. Por cuestión de, antes hemos hablado, de ejemplo, de lo que habla el movimiento feminista, ¿no? Si una mujer la pueden discriminar porque se podrían quedar embarazada, ¿no? Pero es que esas cuestiones identitarias que son chorradas, vamos a decirlo así. De hecho, hace poco publicaste un tuit que hiciste, un tuit en Twitter tú, donde dijiste que todos los que defendieron el dinero de género deberían dimitir, o sea, dentro de Izquierda Unida, PC y tal. Pero es que esas cuestiones yo creo que son fundamentales para la preservación de la dominación de Bruselas. Son fundamentales. Absolutamente, absolutamente. Vamos a ver, el último capítulo del libro se llama Euro delendus est. El euro debe ser destruido, que es la frase que yo utilizo para acabar todos mis artículos, o la mayor parte de mis artículos en estos momentos, ¿no? Bueno, y ahí lo que hago es recoger una selección de mis artículos, tanto en Mundo Obrero como en elcomún.es. ¿Por qué? Bueno, pues porque me parece que es interesante porque ahí comento la actualidad en artículos de opinión, ¿no? Y lo hago desde el prisma del socialismo fiduciario. Entonces, yo creo que eso puede ayudar al lector a interpretar lo que pasa en el día a día desde el prisma del socialismo fiduciario. Por eso me parecía interesante incluirlo, ¿no? Y efectivamente voy desde el artículo más reciente al más antiguo, ¿no? De manera que se puede ver cómo he ido evolucionando hasta llegar al libro, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo creo que el gran problema es que no se habla de la lucha de clases. En estos momentos la izquierda habla de luchas identitarias, ¿no? Y bueno, por ejemplo, lo del Rubius, ¿no? Bueno, pues lo del Rubius yo, claro, se entiende muy bien si se habla de la vivienda garantizada y de los impuestos que no financian el gasto público, ¿no? Eso se entiende muy bien lo que pasó con aquel tuitero o blogger. Lo de la determinación de género, bueno, pues yo creo que estamos realmente ante la claudicación total de la izquierda. Es decir, ahora mismo no se habla de lo que nos une, sino de lo que nos desune. No se habla de la libertad sexual, cosa que yo creo que está totalmente asumida o debería estarlo asumida desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sino de lo que se habla es precisamente del egocentrismo y del narcisismo. Solamente aquello que me da placer.
solamente hablamos de sexo, solamente hablamos de este tipo de cosas, mientras que no hablamos de la lucha de clases, no hablamos de... Y sobre todo, a mí se me pone la piel de gallina cuando esto se transmite a los niños. Lo de la autodeterminación de género con niños pequeños. A mí eso, y efectivamente la Unión Europea está perfectamente a favor de todo esto, ¿no? Me parece que es la claudicación de la izquierda, es el fin de la civilización, me parece. Sí, pero voy a compartir una cosa, porque es que lo que acabas de decir, lo que acabas de decir, Carlos, es que, es que este señor, este filósofo francés, mira, es que en el año 73, ¿cómo lo había previsto? Ideología del deseo, tú mismo lo has dicho. Que Sí, es, sí. bueno, que es el título del neofascismo y ideología del deseo, que lo que llama neofascismo, un día voy a hacer un vídeo sobre eso, no es lo que dice Roberto Vaquero. Cuando Michel Cluscar hablaba de neofascismo se refería más bien a lo que entendía Pasolini como neofascismo. Pero sí, pues, pero es que la base de eso es lo que tú dices, o sea, lo que genera placer, la ideología del deseo, que bueno, que no tenemos tiempo externo sobre esto, pero es que parte de teóricos pseudomarxistas como Marcuse, de la Escuela de Sí, sí. Frankfurt. Eso es terrible. Y bueno, pues mira, justo 1 hora 50 la duración ideal para un vídeo. Bueno, yo antes de darte la última palabra, voy a decir, mira, voy a hacer un llamamiento a los jóvenes comunistas, dejaros de leer, ya, por lo menos momentáneamente, dejaros de leer las obras completas de Stalin, dejaros de leer las obras completas de Enver Hoxha, o de Mao Zedong, que bueno, Mao Zedong no es tanto, y el libro rojo de Mao es pequeñito, pero dejaros de leer el manual de Economía Política del Instituto de Ciencias Sociales de Moscú, sino que empezad por esto. Empezad por esto, que eso sea la columna vertebral de vuestra línea, y luego ya lo complementáis con Lenin, Stalin, Mao, etc. Es mi consejo para, no tanto para mí, sino para ellos mismos, para que no desaparezcan del todo. Y bueno, gracias Carlos por venir aquí. Yo siempre, bueno, en eso sí que soy como Armesilla, Santiago Armesilla, digo al invitado, ¿tienes unas palabras finales? No, bueno, simplemente de mucho agradecimiento estar contigo. Siempre es un placer compartir un rato contigo. Darte las gracias por tu tiempo y por tu gran trabajo. Y bueno, animar a todo el mundo a que compre y lea El socialismo fiduciario, la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna. Pues nada, gracias Carlos, ha sido un intercambio muy interesante. Yo el libro, o sea, no hace falta que diga que recomiendo su lectura, al igual que recomiendo a la gente estudiar teoría monetaria moderna, porque es verdad que, bueno, no, en principio estoy en contra del dogmatismo, pero es verdad que la teoría monetaria moderna, cuando te adentras en ella, luego es difícil salir. Pero y eso en principio, o sea, contradice mis principios, porque yo en teoría no soy nada dogmático, pero es que, bueno, es que la teoría monetaria moderna, yo siempre la contrasto con la realidad y veo que se ajusta a la realidad, lo siento mucho, es decir, no es mi culpa. Y bueno, pues nada, deciros que, bueno, bueno, es que como ahora grabo mis vídeos porque me he dado cuenta de que no hace falta hacerlos en directo, pues que seguiré haciendo vídeos cuando me lo permita mi tiempo libre. Como, pues mirad, como ya introduje antes, o sea, mencioné antes, sí que voy a hacer un vídeo donde voy a hacer una pequeña corrección a lo que dice Roberto Vaquero sobre Michel Cluscar, porque creo que no lo ha entendido bien. Y nada más, deciros que gracias a todos, a todas, bueno, es un vídeo grabado, pero que decir, gracias a los que hayáis visto ese vídeo, si os ha gustado, pues lo de siempre, dadle like si os ha gustado, compartir y sobre todo lo que digo siempre, comentar en negativo o en positivo, da igual, porque lo que importa es lo que hay de referenciamiento del canal, ¿no? Como decía Deng Xiaoping, da igual si el gato es negro o blanco. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Adiós.